Muy buenas. Hoy nos vamos a meter de lleno en un viaje alucinante, un poco salvaje, a lo que fue la música clásica del siglo XX. Una era que básicamente hizo saltar por los aires siglos de tradición y cambió para siempre lo que entendemos por música. Y esa es la pregunta clave de toda esta historia. Imaginemos un sistema, da igual cuál, con sus reglas, sus jerarquías, todo bien ordenado. Y de repente, ¡pum!, se desmorona. Pues eso, exactamente eso, es lo que le pasó a la música en Occidente. Todo empezó de una forma muy sutil, en Francia. No fue una explosión, sino más bien como una nueva forma de sentir la música, un movimiento que empezó a desgastar las viejas tradiciones, el impresionismo. A ver, vamos a desgranar esto. Inspirados por pintores como Monet, compositores como Claude Debussy se hicieron una pregunta. ¿Y si la música, en lugar de contar una historia, pintara una impresión? La clave estaba en crear sensaciones sonoras. Dejaron de lado eso de la melodía clara y definida para evocar ambientes, atmósferas. Por eso tenemos obras con títulos como Nubes o Reflejos en el agua. Usaban la orquesta como si fuera una paleta de pintor. Pero bueno, si los impresionistas solo agrietaron los cimientos, las dos figuras que llegaron justo después no vinieron a agrietar nada. Vinieron a poner la dinamita. Este señor es Arnold Schoenberg. A primera vista puede parecer un oficinista cualquiera, ¿verdad? Pues que no nos engañe su aspecto, porque este hombre estaba a punto de desatar una de las revoluciones más polémicas de toda la historia del arte. Así de claro. Para algunos, fue un héroe que liberó la música de sus cadenas. Para otros, un villano que le quitó toda su belleza. La cuestión es que, después de él, nada, absolutamente nada, volvió a ser como antes. Y esto lo explica de maravilla. La tonalidad, el sistema de siempre, era como un sistema solar. Había una nota principal, un sol, que lo ordenaba todo. Era un viaje musical con un destino claro, un lugar al que volver. Y entonces llega Schoenberg y propone a atonalidad, un universo sin centro, donde la tensión no tiene por qué resolverse. Para quien escuchaba, era como perder el mapa. Era la anarquía sonora, así, sin más. Pero claro, Schoenberg, como buen germano, se cansó de tanta libertad y decidió ponerle orden a su propio caos. Y así creó el serialismo. Imaginen una regla súper estricta. Hay que usar las 12 notas de la escala en un orden fijo, una serie, y no se puede repetir ninguna hasta que hayan sonado las otras 11. Vamos, una especie de democracia musical, pero muy organizada. Ojo, porque mientras Schoenberg montaba su caos intelectual en Viena, en París otro genio estaba desatando una revolución mucho más visceral. No se centraba en la armonía, sino en algo mucho más primario, el ritmo. Esta imagen es del estreno de La consagración de la primavera de Igor Stravinsky, en 1913. A ver, que nadie se imagine cisnes elegantes ni hadas. Esto era salvaje, primitivo. La música era un martilleo constante, brutal, y la coreografía era angulosa, violenta. El público de París, desde luego, no estaba preparado para algo así. Es que la reacción fue tremenda. Se convirtió en un motín en toda regla. Hubo abucheos, gritos, gente que llegó a las manos en mitad del teatro. Unos a favor, como el propio Debussy, y otros radicalmente en contra. La música había provocado una auténtica batalla campal. Claro, con las viejas reglas hechas añicos por gente como Schoenberg y Stravinsky, las compuertas se abrieron de par en par. El siglo XX se convirtió en un gigantesco laboratorio de sonidos. Empezaron a surgir ismos y estilos por todas partes. Algunos compositores, como Bartók en Hungría, se fueron al campo a buscar inspiración en su folclore. Otros quedaron fascinados con esos ritmos sincopados del jazz que llegaban desde América. Y al otro lado del charco, genios como Gershwin mezclaron todo eso con la tradición clásica, creando un sonido que era puramente americano. Y esto nos lleva a Leonard Bernstein, que cogió una tragedia de Shakespeare y la plantó en medio de las bandas callejeras de Nueva York, mezclando jazz, música latina y técnica sinfónica. El musical moderno acababa de nacer. Pero la cosa no se quedó ahí. La experimentación continuó. Después de la Segunda Guerra Mundial, la vanguardia decidió que ya no había ningún límite. El objetivo era ser original, costara lo que costara, y eso llevó la idea de música a sus fronteras más extrañas. Hablemos un momento de Erik Satie, un francés de lo más excéntrico. Compuso una obra llamada Vexations, que significa algo así como fastidios. La partitura era un trocito muy corto con una instrucción muy clara. Había que repetirlo 840 veces. Sí, 840 veces. La primera vez que se interpretó en TEA, el concierto duró más de 18 horas. Era una protesta, una broma o directamente una tortura. Satie ya estaba desafiando la idea misma de un concierto, mucho antes que el resto. Y luego tenemos a György Ligeti. ¿Para qué usar violines si puedes componer una sinfonía
para 100 metrónomos. Su poema sinfónico era, literalmente, una nube de tic-tacs mecánicos. Una exploración del sonido por el sonido, sin rastro de emoción humana. Y con esto llegamos al experimento definitivo, a la obra más famosa y controvertida del estadounidense John Cage, 4 minutos y 33 segundos. ¿Qué puede ser? ¿Una melodía súper compleja? ¿Un ruido ensordecedor? Pues no. El pianista se sienta, abre la partitura y no toca ni una sola nota durante 4 minutos y 33 segundos. La música, en realidad, es el sonido ambiente, la tos del público, el murmullo de la sala, el ruido de la calle. Cage nos obligó a preguntarnos ¿dónde empieza la música y dónde acaba? Y bueno, ¿qué tiene que ver toda esta locura clásica con la música que suena hoy en día? Pues mucho más de lo que parece. Al destruir la idea de que solo había una forma correcta de hacer música, estos pioneros rompieron las jerarquías. Si la música culta podía ser cualquier cosa, incluso el silencio, ¿quién era nadie para decir que la energía del rock and roll o la melodía de una canción pop eran menos válidas? Esta libertad radical en el arte de élite abrió la puerta para que la música popular explotara y floreciera sin tener que pedirle permiso a nadie. Y así terminamos, con la gran pregunta que nos deja este siglo de caos y creación. Si el arte debe ser un reflejo de su tiempo, y nuestro tiempo es ruidoso, tenso y a menudo caótico, ¿debe el arte buscar siempre la belleza? ¿O puede algo que es deliberadamente desagradable, algo que nos sacude y nos incomoda, ser también una obra maestra? Ahí queda la reflexión.